¿Sabías que el sincretismo o mestizaje religioso de los indios que habitan actualmente las comunidades tradicionales de nuestro país tuvo su origen en la búsqueda de una identidad que habían perdido a causa de la conquista? Y lo que hicieron ellos fue integrar sus tradiciones, su cosmovisión religiosa en la doctrina cristiana que fue transmitida por los primeros misioneros, los frailes mendicantes. En este estudio lo que hago es buscar si los indígenas recayeron en la idolatría después de haber sido cristianizados o más bien mantuvieron sus tradiciones religiosas prehispánicas en el conocimiento cristiano, en el cristianismo que ellos adoptaron. En la segunda mitad del siglo XVI tomaron las doctrinas o parroquias de indios los clérigos seculares. Y ellos pues se dieron cuenta que la idolatría y la superstición entre los indios estaba lejos de erradicarse. Por esta razón, analizaron el fenómeno religioso idolátrico y lo presentaron en sus manuales de extirpación de la idolatría, como se les conoce. Yo estudio algunos de ellos, sobre todo que estudian estas idolatrías en el Arzobispado de México, como el manual de Jacinto de la Serna, de Hernán Ruiz del Arcón, o también los manuales para confesores, como el que elaboró Bartolomé de Alba. Estos clérigos seculares primeramente analizan el fenómeno religioso, presentan algunas expresiones idolátricas en estos manuales, como la veneración al fuego, o la veneración a los dioses de la agricultura como Tlaloc o Chicomecuatl, y van presentando este sincretismo al decir, por ejemplo, que el dios del fuego, a quien los indígenas en náhuatl llamaban Huehueteotl o Xiuhtecuhtli, lo representaban como una deidad anciana, un dios anciano, viejo, y lo relacionan con algunos santos, por ejemplo, San José o San Simeón, que eran representados en el santoral cristiano como bajo un aspecto de anciano. Es interesante ver que también relacionan el fuego con el Espíritu Santo, teniendo en cuenta que en los Hechos de los Apóstoles se relaciona el viento con la llegada del Espíritu Santo, y luego las lenguas de fuego que llegan a los apóstoles, lo relacionan con este Dios del fuego, y de esa manera también lo van a relacionar con el bautismo, en donde pues el cristiano recibe el Espíritu Santo. También estudio la veneración e identificación de algunas deidades prehispánicas relacionadas con la agricultura, con algunos santos. Entonces hacen este tipo de relaciones para darnos a conocer estos sacerdotes que las idolatrías se encontraban presentes o integradas en el culto cristiano, en la celebración de los sacramentos. Este es un ejemplo. Pero después los sacerdotes buscan las causas de esta idolatría. Y entre esas causas, pues nos van a decir que los indígenas en la época prehispánica estaban acostumbrados a adoptar a las deidades de los pueblos que los conquistaban. Y dicen estos sacerdotes que eso mismo pasó en la evangelización, porque aceptaron muy bien a Jesucristo, a la Virgen María, a los santos, pero siguieron conservando a sus antiguas deidades, los siguieron venerando. Otra causa que ellos ponen es el desconocimiento que tenían los sacerdotes de las idolatrías.
Entonces, por eso es que a través de estos manuales, estos subsidios catequéticos, los seculares pues querían que los demás sacerdotes párrocos conocieran esas tradiciones idolátricas o estas idolatrías o supersticiones de los indios. Pasan después a dar algunas soluciones. Y claro está que se guían por el aporte pastoral que da el Concilio de Trento. Entonces, lo primero que ellos dicen es predicar la palabra de Dios, catequizar a los indígenas e instruir profundamente al indígena para que conociera las verdades de fe cristianas y dejara sus idolatrías. También la administración de los sacramentos, como lo presenta el Concilio de Trento, especialmente el sacramento de la conversión, de la reconciliación, para que pues dieran muestras de conversión los indígenas. También por eso van a crear o elaborar los manuales para la confesión. Y entre otras soluciones también dan que se ponga en práctica la visita pastoral del obispo o de sus delegados en las parroquias, y que a los sacerdotes se les permitiera estar mucho más tiempo en sus parroquias para poder conocer a sus feligreses y pues acompañarlos para que abandonaran estas idolatrías. Bueno, estas son las soluciones que dan estos sacerdotes. Entonces, como ven, en el marco de los 500 años de la evangelización en México, en la llegada del Evangelio, es muy importante seguir estudiando estos temas pastorales, porque así podemos nosotros evaluar hasta dónde caló profundamente, enraizó profundamente el Evangelio en estas comunidades y qué es lo que todavía se puede hacer para que nuestros hermanos feligreses de los pueblos tradicionales puedan profesar su fe profundamente. Este artículo yo lo presento en el volumen 41, número 122 de la revista Efemérides Mexicana que edita nuestra Universidad Pontificia. Es del número de mayo a agosto de este año del 2023. Soy el doctor Antonio Cano Castillo, coordinador de la especialidad en Historia de la Iglesia y la maestría en Historia del Catolicismo Mexicano.